de todos los americanos y europeos, que si les colocan una hamburguesa de McDonald's y un Cristo y les preguntan, ¿qué es esto? McDonald's. ¿Y qué es esto? No sé qué es. Ya identifican más rápido una hamburguesa que un Cristo en la cruz. Ya se ha perdido esto, ya no hay quien enseñe esto, ya hay vergüenza de hablar de esto. De hecho, ya quitamos de la pieza un cuadro que me recuerda divinidad, un cuadro que me protegía y sentía como una compañía, y lo quité para colocar otro cuadro incoherente, sin sentido, y cada vez más nuestras familias, nuestras casas tienen de todo menos a Dios. Y más ahora, repito, en este tema de división en las familias, porque yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista, pentecostal de las 7 trompetas, del mundo final, y de todo esto que empiezan por decirle a la pobre abuela que ha sido toda la vida creyente de sus estampas del corazón de Jesús, de la Virgen María. Entonces llega el hijo fanático, le coge a la pobre mamá viejita sus imágenes, ¡pum!, se las destruye. Usted es una idólatra, usted comete pecado porque se encomienda una imagen, y comienza todo así. Yo me pregunto, menos mal hasta el momento, en 10 hermanos que yo tengo, ninguno ha resultado por ahí como con esas formas de destruir, porque la Biblia dice no crearás ídolos, y vaya y le rompa a mi mamá, tiene más de 200 imágenes. Se demoraría un rato para destruirle a la mamá una cantidad. ¿Qué imagen no tiene la mamá? La mamá tiene una colección. Entonces sería muy difícil que un hermano mío fuera y le dijese, mamá, no sea idólatra, bote todo eso, y se la rompieran. O sea, eso hay que respetarlo. Si de pronto uno no sabe, y todo puede suceder, que llegase a que alguien me diga, bote esas figuras de ahí, rompa esas imágenes, uno le podría decir, yo no tengo idolatrías, yo no creo en imágenes, pero podría decirte también que bajes a tu papá y a tu mamá de ese retrato, porque también son imágenes. Cuando tú les ves, ¿qué producen en ti? Un recuerdo. ¿De qué? De que era tu papá y tu mamá. Cuando yo veo una imagen, veo quién fue y cómo era mi papá y mi mamá. Por tanto, yo, con las imágenes, no soy idólatra ni ególatra, soy simplemente consciente de que alguien muy iluminado antes de mí me motiva y me acompaña y me protege. Luego yo no adoro, yo venero, solo adoro a Dios. Entonces no tengo por qué romper las imágenes, simplemente son mi compañía. No se dejen entonces involucrar en temas tan complicados como la fe, como el creer. Simplemente tengamos una espiritualidad robusta, cimentada en la palabra, no con argumentos de pelearnos por Dios. Dios no necesita que peleemos por Él, Él no necesita que tampoco lo defendamos, Él simplemente sigue siendo Dios, pero en la medida en que yo me conecto más con Él, tengo experiencia más de Él, más sólido soy, más robusto soy, menos anémico en la fe, y puedo decir simplemente con cultura, yo creo desde el comienzo, moriré al final con lo que siempre he creído, porque tengo una espiritualidad basada sobre una roca. El que pase la vida diciendo, sí, quizá, tal vez, de pronto, no lo sé,
cuando tenga 50 años iniciaré a creer, ahí ya es muy difícil construir nada. Si yo todos los días soy consciente que debo dar un pasito, que debo dar un peldañito a mi escalerita hacia el cielo, yo lo iré logrando. Por eso les recomiendo encarecidamente, para que ustedes se enamoren del amor, no dejen pasar un domingo sin recibir a Jesús, sin comer a Jesús. Por eso la Eucaristía es tan hermosa. Me encontraba con un sacerdote el martes, que estuvieron conmigo cerca de 180 sacerdotes celebrando con nuestro obispo sus 25 años de obispo. Y se me hizo al lado un sacerdote, alguna vez nos habíamos encontrado, y me dijo que la conferencia episcopal le había asignado un trabajo muy difícil, muy complicado. Él antes era el director de la conferencia episcopal de religiosos para Colombia, y ahora lo habían nombrado para acompañar las religiones y sectas que hay en todo el país. Y él me decía: hermano, usted no sabe cómo me siento yo viendo y participando de estos cultos. No los entiende nadie. Son tan frívolos, son tan apáticos. Él me hablaba mucho de una religión alemana, y a él, como estos pastores, hay como tratar de arrancar un poco con el ecumenismo, es decir, ver más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces este sacerdote es invitado por ellos, y él va y se sienta con ellos, ora con ellos, escucha mucho, y me decía: hermano, lo único que yo encuentro en ellos son tantos errores, tratando de llenar lo que no encuentran. Ellos le dan 1000 vueltas a un capítulo, a un versículo, y termina todo el mundo repitiendo lo mismo, pero todo termina igual. Y yo lo único que concluyo es que de lo más que nos separa es que nos celebran como nosotros la Eucaristía. Es decir, la riqueza nuestra como católicos es que tenemos la palabra, seguimos con el misterio del milagro de la Eucaristía y terminamos con esa acción de gracias, y esa bendición pueden ir en paz. Esa bendición que nos da el sacerdote, ese saludo. Por eso el sacerdote no dice, y queda como muy ordinario cuando empieza: buenos días todos, como un programa de televisión. Buenas tardes todos, contesten buenas tardes, o buenas noches. No. El saludo del encuentro, de la asamblea nuestra es: el Señor esté con ustedes, si ustedes le dicen a uno, y con su espíritu. O sea, iniciamos con esa entrada ya de sentirnos en el mismo espíritu. Tenemos el acto penitencial y luego la proclamación de la palabra. Por ello la palabra no se puede proclamar sentado por allá en la cocina, o mal puesto o mal organizado. Esto se llama ampón. Es desde donde se proclama, desde donde se hace ese anuncio bellísimo de escuchar la palabra. Por eso muchos dicen: pero es que yo me distraigo y me duermo cuando anuncian la palabra, porque no le has gustado, no has desgustado, no has saboreado esa palabra que es para ti, esa palabra que te dice algo a ti. Hoy, por ejemplo, cuando Jesús en su Evangelio nos habla, porque es Jesús que nos habla, me dice: ¿tú qué espiritualidad tienes? ¿Tú en base a qué crees en mí? ¿En savia, en arena, en tierra movediza? ¿O tú crees
sólidamente en mí, tienes un espíritu robusto en mí. Entonces el Señor me deja esa inquietud hoy. ¿Qué espiritualidad tengo con Jesús? ¿Cuánto escucho a Jesús? ¿Cuánto me gusta Jesús en su palabra? Hoy no nos gusta escuchar la palabra, pero nosotros sacamos como conclusión hoy de la palabra ser más escuchas de la palabra. Luego celebramos ese ofertorio en que colocamos el pan, colocamos el vino, le echamos una gotica de agua como nuestra participación humana al milagro, lo bajamos del cielo, estamos atentos, despiertos, Dios está con nosotros, los que tienen un alma limpia, pulida, lo reciben, lo comulgan, lo comen, se llenan, y ese es el éxito de la vida, tener una espiritualidad sólida, una espiritualidad robusta, una espiritualidad plena. Les recomiendo entonces no desanimarse en este proyecto, en este proceso, en este camino hacia Él, poco a poco, pero que haya deseo. Si no me gusta leer, escucha. Me acuerdo tanto cuando era párroco aquí en este pueblo, que yo todos los meses les escribía una cartica, y el viejito es cieguito, y también le decía, le doy mi guita 100 pesitos si me lee la cartica del padrecito. No leo porque no veo, pero si alguien me lee, yo escucho. Escuchar es igual. Pero cuán sordos nos volvemos nosotros de no querer escuchar, y cuán ciegos somos de no querer ver. Abramos los ojos en este tiempo de Adviento para que veamos más los acontecimientos en base a la palabra, no en base a todas estas falsas profecías que nacen de Oriente y Occidente, sino, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué certeza tengo yo de un Jesús que me habla sin mentirme, sin engañar? Y no escucharemos tantas falsas voces que hoy nos están confundiendo tanto. Esta es mi única palabra. No tengo, repito, que saberla al pie de la letra, porque el problema de ellos es el textualismo, es decir, interpretar la palabra como ella está. Había por ahí una señora que pesaba como 140 kilos. Y ellos tienen como costumbre, tradición, que cumplen en el día al pie de la palabra lo que leen. Y esta señora era tan de malas que siempre abría la página donde decía ayuno y abstinencia. Todos los días. Y esa señora muriéndose de hambre. Y ciertamente bajaba de peso. Y un día con tanta hambre dijo, ¡eh! Botó esa página y la veo. Botó eso. Porque ellos son textualistas, es decir, interpretan palabra por palabra y creen que eso no puede interpretarse diferente. Entonces, ese es el defecto. Querer hacer de la palabra no mi libertad, sino mi esclavitud. Y por ello dicen que prohibido fumar, prohibido tomar, prohibido comer carne de cerdo, de animal degollado. ¡Qué bobada! Si para eso nos lo dio Dios, pues para comer. Entonces viven con una cantidad de cosas textuales y les pasa lo de esta señora, ayuno y abstinencia. Se estaba muriendo de hambre la vieja. Era mejor romper la página para que no todos los días saliera lo mismo. ¿Qué es ayuno? ¿Qué es abstinencia? ¿Qué me dice Jesús? ¿Qué me dice la palabra? Con ayuno, con abstinencia. ¿Ayuno de qué? ¿Abstinencia de qué? No morirse de hambre. Hagamos entonces esto. Me parece que hablar de la palabra es lo más interesante y uno se reúne como comunidad a escuchar la palabra, no a escuchar otros temas que no son palabras. Por eso aquí debe surgir el Dios de la palabra
y nosotros ser escuchas de esa palabra, para hacer de la palabra la ruta de nuestra vida. Así sea. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, los pueblos que sufren la guerra, los que tenemos el vino y el pan.